predicar bajo el tema Camino a mi tercer Jordán. Escucha bien, camino a mi tercer Jordán. Lo que quiere decir es que si voy camino a mi tercer Jordán, tuve que haber pasado 2 Jordanes primero. Porque no puedo llegar al tercer Jordán sin atravesar los primeros 2. Así que quiero hablar de 3 Jordanes, porque todo el mundo se quiere bañar en el tercer Jordán, pero pocos quieren pasar por los primeros 2. Te lo voy a repetir. Todo el mundo quiere llegar al tercer Jordán y sumergirse, pero pocos quieren pasar por los primeros 2 Jordanes. Así que vamos al primer Jordán. Vaya conmigo al libro de Josué. Libro de Josué, capítulo 3. Ahora vamos a definir qué es Jordán. ¿Qué quiere decir Jordán? Jordán lo que quiere decir es humillación. Jordán lo que quiere decir es someterse. Jordán lo que quiere decir es sujeción. Así que Jordán quiere decir el que desciende, el que se humilla, el que se sujeta y el que se somete. Así que cuando hablamos de Jordán, estamos hablando de sujeción, estamos hablando de sometimiento. Así que es importante que entendamos que para llegar al tercer Jordán hay que cruzar los primeros. Y el primer Jordán está en el libro de Josué, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Dice: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, diga conmigo, la presencia de Dios. Porque el arca representaba la presencia de Dios. Así que Josué le está diciendo al pueblo: cuando vean los sacerdotes y vean el arca del pacto de Dios, los levitas y los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Note bien la instrucción que le está dando Josué. Cuando vean el arca, cuando vean la presencia de Dios, van a ir en pos de ella. Pero note bien lo que le dice Josué: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Porque cuando venimos al Señor, no conocemos el camino del Señor, y si no es porque Él nos guía, nos perdemos en Él. Porque la gente trata de caminar en el Señor sin dejarse guiar por la presencia. Y es imposible llegar al destino de Dios si no sigues la presencia. Lo que te va a llevar al destino de Dios es que te metas en su presencia. Lo que te va a llevar al destino que Dios preparó para ti es que puedas tener el ojo puesto en la presencia de Él. Así que Josué está diciendo: cuando vengan los levitas, los sacerdotes, y pasen por el medio del pueblo y ustedes vean la presencia de Dios, vayan en pos de ella, porque el camino que vamos a atravesar es un camino que nunca hemos atravesado. Y si no es por la presencia, no vamos a poder llegar al destino que Él preparó para nosotros. Así que Josué le dice: vayan en pos de ella, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Así que el primer Jordán es el Jordán del encuentro con Dios y de la santificación. Porque es imposible que tú puedas seguir la presencia de Dios si no te has santificado. Porque la palabra dice que sin santidad nadie... Así que es imposible que tú veas la presencia y el arca y puedas seguirla si no estás en santidad. Así que el primer Jordán es donde tú te humillas a Dios, donde Dios se encuentra contigo, donde Dios te sale al paso y te dice: lo que estás haciendo no es correcto, lo que estás haciendo no está bien. Es donde el Espíritu Santo te revela y te da convicción de pecados, y tú te tornas al Señor y dices: ok, lo que estaba haciendo ya no lo hago más, ahora me voy a santificar. Cuando tú decides seguir al Señor, cuando tú decides tornar tu corazón al Señor, tú estás entrando al Jordán de la santificación. Y al entrar al Jordán de la santificación, eso te da la habilidad y la probabilidad de poder ver la presencia de Dios para llevarte al lugar. Porque el camino que vas a caminar, tú nunca lo has caminado. El camino que tú vas a caminar, nunca por tu propia fuerza, por tu humanidad, lo vas a poder entender, a menos que la presencia de Dios te guíe. ¿Sabes? Este caminar en Dios es difícil entenderlo. Yo todavía no lo entiendo. Yo estoy caminando porque su presencia me guía. Si no fuese por su presencia, yo no sé ni dónde estuviera, porque la gente piensa que caminar en Dios es fácil, pero no, caminar en Dios no es fácil. Hay que hacer sacrificios, hay que someterse, hay que sujetarse, y sobre todas las cosas hay que santificarse para poder ver la presencia de Dios y que la presencia de Dios te guíe. Así que hay mucha gente que quiere llegar al tercer Jordán, pero no quiere ni siquiera entrar al Jordán de la santificación.
al Jordán del encuentro, al Jordán donde la presencia te dice, sígueme, porque yo te voy a llevar a un puerto seguro. ¿Sabes? La gente hoy en día no quiere santificarse, quiere seguir viviendo la misma vida que vivían antes y llegar a un lugar diferente. Pero es imposible llegar a un lugar diferente viviendo la misma vida que vivías antes. Tienes que santificarte, tienes que dejar las cosas que hacías antes. No puedes hablar de la misma manera, no puedes pensar de la misma manera, no puedes caminar, actuar de la misma manera. Tienes que santificarte, porque cuando tú vienes al Señor, se supone, es inevitable que haya un cambio en ti. Se supone que ya tú no seas el mismo, debe haber un cambio radical. Cuando yo veo gente que me dice, le estoy sirviendo al Señor, yo lo conozco no por lo que me dice, sino por sus frutos. Y cuando me dicen, tú le estás sirviendo al Señor, métete en el Jordán de la santificación, porque como que te veo igual, como que veo que no has cambiado mucho, como que te veo que estás haciendo las mismas cosas que hacías antes, como que te veo que todavía hay hábitos que tienes que corregir. ¿Sabes? Cuando uno viene al Señor y se mete al Jordán de la santificación, la santidad, la presencia de Dios te comienza a cambiar, la presencia de Dios te comienza a dar dirección, la presencia de Dios te deja saber que hacia donde ibas antes no es el lugar correcto, y ahora ya te gira, te enfoca hacia un nuevo destino. Pero para eso tienes que someterte a la santidad. Jordán es sujeción. Hay gente hoy en día que no quieren sujetarse y siguen haciendo y actuando de la misma manera. Por eso es que tú ves que no hay cambios en ellos, por eso es que tú ves como que no avanza, por eso es que tú ves que hay gente que lleva años en el Evangelio y tú lo ves en el mismo. Y uno dice, pero usted lleva 20 años y yo no veo cambio en él, yo no veo avance. Y tú ves gente que lleva 2 o 3 años en el Evangelio y hoy en día son pastores, evangelistas, ministros competentes de un nuevo pacto. Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Cómo es posible? Es que el camino de Dios tú no lo vas a entender a menos que te metas en el Jordán de la santificación. Y cuando tú te metes en el Jordán de la santificación, tu camino es un camino de avance. Así que hay mucha gente que no quiere meterse en ese Jordán. Y no te miren lo que le está diciendo Josué: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. No esperes maravillas de Dios si no te santificas. Hay mucha gente que quiere ver las maravillas, pero no quiere practicar la santidad. Hay mucha gente que quiere ver las proezas de Dios, pero no está dispuesto a dejar cosas, viejos hábitos, cosas que hacían antes, para poder ver las maravillas de Dios. Para poder ver las maravillas de Dios, tienes que santificarte. Es imposible que Dios haga proezas, maravillas, milagros entre vosotros si no nos santificamos. Note bien que cuando hablamos del Jordán de la santificación, hablamos del Jordán que te va a pasar de un lugar a otro. Por eso la palabra dice que cuando Él nos tomó y nos sacó del reino de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz, es el Jordán de la santificación. Cuando tú te santificas, sales de un lugar de tinieblas a un lugar de luz. Hay gente que quiere atravesar el Jordán, pero no se quiere santificar. Y si te metes al Jordán sin santificarte, te vas a ahogar. Porque el Jordán es un río de corriente impetuosa. Por eso cuando los sacerdotes llegaron y tocaron el Jordán, dice que el Jordán se detuvo. Se detuvieron las aguas que venían de arriba para que ellos pudieran pasar en seco. Hay gente que quiere pasar en seco, pero no se quiere santificar. ¿Sabe por qué el Jordán se detuvo las aguas desde arriba? Porque el día antes ellos se santificaron. Porque el día antes ellos estuvieron dispuestos a sacrificarse. Porque el día antes ellos estuvieron dispuestos a darle lo mejor a Dios para que el Jordán que ellos querían atravesar se pusieran a detener. Así que el primer Jordán es el Jordán del encuentro o de la santificación. Dile que tu lado, santifícate. Santifícate. Iglesia, es imposible que alcancemos grandes cosas de Dios si no hay santidad. Es imposible, iglesia. Queremos ver cosas grandes de Dios, pero si no hay santidad, nadie podrá adquirir. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. A Dios no lo podemos engañar. Puede ser que tú estés haciendo una que otra cosa y quizás el líder, quizás el ujier, quizás el pastor no se da cuenta, pero Dios te está observando. Cada cosita, cada detalle que tú haces, Dios lo está mirando. Y hoy en día quizás tú te preguntarás, ¿pero cómo es posible que todavía estoy en este lado del Jordán cuando yo llevo años caminando, tratando de atravesarlo? Es que tienes que ver las pequeñas zorras quizás que hay en tu vida, que han detenido el fluir de Dios, que no permiten que la santidad de Dios opere por completo en tu vida para que puedas atravesar al otro lado del Jordán. Primero santifícate y luego zambullete.
El primer Jordán es el Jordán de la santidad. Y no termina lo que le dice Josué. Cuando